ciclo de vida de los proyectos. Tenemos oficinas tanto en Chile como en Perú. Bien, con esta breve descripción un poco, para explicarle ahora nuestro invitado, que es nuestro invitado de la casa, que ha desarrollado diversos trabajos y los quiero compartir con ustedes. Con nosotros hoy día nos acompaña Rubén Centeno, gerente de estudio Beam Construction Management de la Universidad de Columbia, líder de equipos de trabajo en el ámbito de la gestión de la construcción y financiamiento de proyectos. En el ámbito gremial, Rubén participa y ha participado en la elaboración de distintos documentos técnicos para la CDT, Cámara Chilena de la Construcción, Consejo de Políticas Públicas, Instituto de la Construcción. Bueno, Rubén, y mucho más que podríamos estar, que se dio largo tiempo explicando toda tu participación en estos estudios. Así que muchas gracias por estar acá, darte este tiempo y compartir tus conocimientos con todos los que nos acompañan y además agradecerle que nos estén escuchando. No, gracias, Julio. Como siempre, un agrado participar de todos los webinars que desarrollamos, sobre todo en la parte más que nada que es coyuntural, ¿cierto? Que tiene que ver con los costos de construcción, que tiene que ver con la alza y obviamente qué podemos hacer con ello para optimizar los proyectos. Eh, bueno, voy a iniciar la presentación. No sé si primero que todo, agradecerle a toda la gente que nos acompaña, tanto de regiones como de Santiago. También agradecer a nuestros clientes también que nos permitieron levantar esta información. Es una información que no es eh, que hayamos generado en el último tiempo. Nosotros llevamos generando bases de datos desde el año 2012 en adelante. Por lo tanto, tenemos una historia larga respecto a cómo nosotros vamos almacenando y registrando los datos. Y además de eso, nosotros en el 2019 iniciamos un proceso arduo de mucho estudio y análisis respecto a los proyectos que nosotros estamos gestionando propiamente tal. En ese ámbito levantamos un montón de información, generamos nuevas metodologías de optimización de proyectos, pero nunca nos imaginamos en el 2019 que iba a ser tan importante como ahora respecto al incremento de los costos de construcción. La presentación que les voy a mostrar se divide básicamente en dos partes. Una primera parte muestra los resultados y el análisis del alza de construcción durante el 2021, mostrando algunos indicadores y algunos costos acumulados respecto a los principales materiales del sector de la construcción. Y una segunda parte es, en virtud de ese escenario y el cómo se ha desarrollado y cómo se han ralentizado los proyectos de construcción, tanto en infraestructura pública, energía y proyectos de edificación en altura, es qué podemos hacer para poder optimizar los costos sin impactar la calidad de esto y obviamente sin hacer cambio, por ejemplo, a las terminaciones o bajar la estándar de los proyectos. Entonces, en ese ámbito, lo primero que les voy a mostrar es los datos que hoy tenemos. Estos son datos extraídos desde el balance de la Cámara Chilena de la Construcción, que es como para darle un marco general, donde ellos indican que durante el 2021 el precio del acero subió aproximadamente 200 pesos por kilo en promedio. Perdón, El Rubén, índice, perdón, ¿sí? Rubén, no se estás presentando porque no se ve. Ya, a ver, voy a volver a presentar. ¿Se ve Ahí, ahí? sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. El índice de precios a la edificación, que es el índice de precio del productor más que nada, tuvo un alza de cerca del 25%. Esto quiere decir que los costos de los productos fabricados y gestionados en Chile subió un 25% durante el 2021. Luego tenemos que lo que proyectan que el mercado inmobiliario va a caer cerca de un 17%. Y la vivienda pública, la creación de nuevas viviendas públicas también va a caer cerca de un 2,2%. El índice de precio del productor proyectado para el 2022 es entre un 15 y un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos van a seguir, o los costos de construcción, de acuerdo al balance y la proyección que hace la Cámara Chilena de Construcción, va a seguir subiendo. No se van a estancar ni bajar, sino que estos precios van a seguir aumentando su costo durante el 2022. ¿Qué es lo que nosotros aportamos frente a estos datos?
esta es la primera llamada de alerta, ¿cierto? Bueno, como les comentaba, nuestra base de datos que es histórica desde el 2012 en adelante, levantamiento en obra, cabe destacar que DRS tiene más de 90 proyectos en paralelo trabajándose en gestión o en construcción, y además nosotros somos una empresa que es imparcial, tenemos una visión cliente y constructora imparcial, por lo tanto los datos que nosotros manejamos no tienen ningún grado de sesgo ni nada por el estilo, sino que son datos duros que son los que refleja la constructora o bien los que puede manejar cualquier mandante de infraestructura pública, minería o inmobiliaria para su manejo de indicadores de costo de construcción y proyecciones. En ese sentido, nosotros para hacer este estudio levantamos 89 proyectos en total. De esos 89, 2 proyectos son de infraestructura y energía. Y la superficie promedio entre los proyectos que nosotros analizamos son de 12.000 a 120.000 metros cuadrados. O sea, aquí, como siempre, en esta parte me consultan mucho, es cómo se maneja tanto volumen de datos. Y la respuesta es que aquí aplican solamente las variaciones porcentuales. Y nosotros también recibimos como labor también de nuestra parte de terreno muchos adicionales de obra, gestión de aumentos de contrato, etcétera. Por lo tanto, tenemos constantemente información respecto a lo que se está cobrando directamente en terreno y pasan por la revisión de nosotros. O sea, no solamente estadístico, sino que es un dato que ya está revisado, validado por los profesionales del terreno. En ese contexto, lo primero que les quiero mostrar es una gráfica del alza acumulada mensual durante el 2021 en pesos de los principales materiales en construcción. La primera curva que ustedes ven en rojo es la curva del acero, el incremento que tuvo el precio del acero durante el 2021 y que como ustedes ven acá, subió entre enero del 2021 y enero del 2022, subió un 50% su precio basal en pesos. Si nosotros seguimos con el precio del alambre de cobre, que es considerando como una de las partidas críticas en la mayoría de los proyectos la instalación eléctrica, el precio del cobre subió casi un 35% acumulado. El precio de la madera, que dependiendo del tipo de proyecto me puede afectar más o menos, fue de casi un 30%. Y el precio de los cristales, que más va orientado a la ejecución de ventanas, muros, cortinas, etcétera, mamparas vidriadas, subió también un 32%. Eso sí, el incremento se vio más afectado desde mediados de 2021 hacia adelante, producto de que los proyectos que estaban paralizados se reactivaron con mucha fuerza, por lo tanto hubo problemas de stock y abastecimiento de estos materiales, y eso generó un alza sostenida durante esos meses. El segundo ítem que también más subió es el precio del dólar, pero no mejor, que siempre ha sido variable, pero lo que destaca que es muy lineal respecto al dólar es el precio del alza del cemento o el hormigón, que subió un 10% acumulado durante el 2021. Probablemente todas las personas que le ha tocado ver presupuesto en este último tiempo y que nos están escuchando darán fe que esta alza ha sido eh, muy bien transmitida por las constructoras en todos los presupuestos que han ofertado. Ahora, como también lo veíamos en la gráfica anterior, el valor de la UEF también ha subido muy fuerte. Lo que nosotros vemos cuando nosotros recibimos presupuesto en UEF es que el alza fue de un 20%. Es decir, por ejemplo, en el precio del acero. ¿Qué quiere decir esto? Que como el acero subió un 50% acumulado en pesos, si yo eso lo paso a UEF y como la UEF también, producto de la inflación, ha subido bastante, el incremento porcentual real que yo veo en mi presupuesto en pesos es de un 20%. ¿Ya? En ese ámbito, los incrementos también que si yo tomo la base de datos del 2021 y la empiezo a revisar partida a partida, uno puede ir sacando algunas linealidades que son muy útiles al momento de evaluar un proyecto nuevo, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? A nosotros nos pasó, y seguramente a muchos de ustedes también, muchos proyectos se frenaron previo a la pandemia, o sea, al inicio del 2020, y se reactivaron o volvieron a partir o se recotizaron, más bien dicho,
al inicio del 2021, lo que nos permitió a nosotros poder medir efectivamente cuáles fueron los incrementos por efecto de la pandemia, ¿ya? Y sacamos algunos porcentajes promedios de esos proyectos que tuvimos que recotizar en teoría. Y por ejemplo, vemos, y esto es muy importante para poder proyectar posibles alzas hacia el futuro, es que un 30% del incremento del costo del acero en pesos me aumentaría la partida de obra gruesa en un 6%. Aquí hay que destacar que aquí aplican los promedios. ¿Ah? Nosotros tomamos el promedio de los proyectos en general, por lo tanto, ahí yo también, cuando ustedes estén haciendo su análisis, ustedes tienen que tener cuidado en el sentido de que si yo tengo un proyecto, por ejemplo, con mucha incidencia de estructura metálica, claramente el incremento es superior a un 6%. Si por el contrario tengo un proyecto que es, que es mayoritariamente construcción en madera, por ejemplo en el sur, el incremento sería menor al 6%. Entonces, al menos esto me permite tener una línea base de cómo están mis proyectos en el promedio y cuál sería el impacto de posibles alzas a futuro. Un 21% de incremento del costo de alambre de cobre, es decir, del precio del cobre propiamente tal, aumenta la partida eléctrica en cerca de un 4%. ¿Ya? Si bien el cobre es uno de los elementos más importantes para las partidas eléctricas, también lo son los ductos y sobre todo la mano de obra. ¿Ya? Por eso el impacto, si bien es de el 20% de alza, implica casi un 4% en el costo directo, ese es el impacto real que tiene el incremento de la partida eléctrica. Un 15% de incremento en el costo de la madera aumenta casi entre un 1 y un 2% el presupuesto, por ejemplo, de muebles. Y eso es mucho menor porque efectivamente el mueble o la fabricación de muebles todavía sigue siendo muy artesanal. Por lo tanto, el mayor costo en la fabricación de los muebles está en la mano de obra. Sí me implicaría mucho más. Si la mano de obra se encarece, probablemente ahí los muebles se verían mucho más impactados que el incremento propiamente tal de la madera. El 23% de incremento en los cristales aumentaría cerca de un 2% el presupuesto, por ejemplo, de ventanas, ¿ya? Que también es dentro del listado top 10 de las partidas de edificación. Las ventanas junto a los muebles, la enferradura y la instalación eléctrica son por lejos las partidas que siempre están dentro del total más incidente de un presupuesto. Por tanto, un 23% en el aumento del costo de los cristales genera un 2% del incremento de las ventanas, en vista que la ventana se constituye además de cristal, de perfilería, de mano de obra de instalación, hay muchos temas de rectificación de medida, etc. También, si nosotros vemos la linealidad que tuvo el dólar o el incremento o el efecto que tuvo esta alza del dólar en el último tiempo del 2021 en los presupuestos de construcción, vemos que hay una cierta linealidad respecto a eso. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta, y esto también siempre se los digo a las personas que me toca conversar de este tema, es que el dólar siempre ha variado. Tal como se ve en esta gráfica acá, la variación del dólar ha sido de hace mucho tiempo muy fuerte, ¿ya? A veces está a 800, 850, luego baja a 780. ¿Ah? El problema de un alza del dólar es cuando el dólar es sostenido, cuando esta alza supera el mes o los 2 meses. Ahí es donde empieza a impactar más fuertemente el costo de construcción, porque eventualmente todas estas partidas que están afectadas a dólar, las constructoras no pueden esperar a que baje el dólar para, por ejemplo, ingresar la orden de compra o pagar. Por lo tanto, no pueden esperar 2 meses, por lo tanto, tienen que desembolsar ese incremento de dólar. En ese sentido, lo que nosotros vimos dentro de los presupuestos es que, por ejemplo, cuando nosotros impactamos un presupuesto de construcción de 700 pesos a 800 pesos, o sea, un incremento de 100 pesos del dólar, el costo directo del presupuesto aumenta entre un 1 y un 2%. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Normalmente, dentro de las notas a la oferta de un presupuesto cualquiera, ya sea de infraestructura, edificación en altura, equipamiento médico, etcétera, se indica el precio del dólar con que se presupuestó, ¿ya? 800, 850. Por lo tanto, si yo deseara, por ejemplo, mitigar ese efecto y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que esto sea a una suma alzada completa y por lo tanto considero un dólar de 800 pasa a los 850 o a 900 para quedar más resguardado, probablemente ese presupuesto se vería incrementado en un 2% en el total.
Eso es más o menos el impacto que tiene. Hay que considerar que no solamente las partidas que están afectadas al dólar, como son los equipamientos, equipos de clima, ascensores, algunos revestimientos, son los únicos que se ven afectados. También plantas productoras como plantas de hormigones, plantas productoras de yeso cartón, etcétera, hacen sus mantenciones y su regularización técnica de equipo a través de elementos o mantenciones traídos desde afuera. Por lo tanto, también eso afecta en la operación de esa industria y por tanto eso se repercute en el precio del producto. También algo muy, muy fuerte que ocurrió durante el 2021 es la entrada en vigencia de la nueva normativa eléctrica, que está orientada básicamente a proyectos de edificación, pero orientada en específico a algunos cambios a los proyectos que tuvieron ciertas obtenciones de permiso desde el 12 de junio de 2021 y en algunos casos un poquito más atrás en el sentido de que tengan proyectos ingresados y validados por la municipalidad antes. ¿Ya? En ese sentido, siempre ocurre que cuando aplica una nueva norma, pasó con la ley del ducto, ahora con la norma eléctrica, los primeros presupuestos de construcción llegan muy altos en este ítem. O sea, estamos hablando de un incremento entre un 10 y un 20% casi en incremento de la partida eléctrica. Y eso pasa porque hay una cierta adaptación de la norma, un cierto tiempo de interpretación de la norma que los proyectistas tienen que hacer y normalmente se van muy resguardados con esta interpretación. En ese sentido, los presupuestos iniciales que nosotros recibimos, los primeros presupuestos que recibimos respecto a este tipo de cambio normativa, tenían un alza entre un 10 y un 18%. Ahora tiende a bajar. En virtud de estos resultados, se le ha solicitado a los proyectistas estudiar un poquito más la norma y aplicarla con ciertos criterios, no tan directamente a la letra, y en ese sentido se ha logrado mitigar un poco esta alza, pero sigue siendo una alza más fuerte. De hecho, su impacto es mayor al incremento del cobre. ¿Qué esperamos para este año? Vamos a las proyecciones. Y en esto nos dividimos y hicimos un análisis para el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Obviamente el primer trimestre ya pasó y en ese sentido vimos que durante el primer trimestre no hubieron alzas, por ejemplo, del acero. Y eso nos permite a nosotros proyectar que si bien el acero va a seguir subiendo a razones normales con que ha subido todos los años. Durante todos los años, constantemente el alza del acero se ha generado, pero a 2 o 3% por trimestre, ¿ya? A veces llegaba, no sé, cada 6 meses una carta que indicaba un alza del 5%, cada 3 meses un alza que indicaba un 2 o 3%. Por lo tanto, en ese sentido, esto se mantendría estable a razones normales. Algunos materiales ya tenderían a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que como existe o va a existir una contracción del mercado de la construcción, muy probablemente los problemas de stock de algunos materiales, como algunos revestimientos, lo que mencionaba antes de cristal y ventana, van a bajar. Es decir, ya no van a haber este estrés de tener o no materiales en stock. Por lo tanto, lo que se proyecta es que en virtud de que haya stock dentro de Chile, en las áreas comerciales de esos productos empiecen a generar un poquito más de competencia y por tanto reducir un poco el precio de venta de esos materiales. Ahora sí, estos materiales no lograrían generar un ahorro efectivo dentro del presupuesto total porque estos materiales que tienen problemas de stock y están incrementando algunos costos no son los más incidentes dentro del presupuesto total. Por lo tanto, no lograrían generar un alza efectiva total en el presupuesto, pero sí reducirían algunas variables. Si todo sigue igual, esto cambia constantemente, el dólar estaría en torno a los 800 pesos, moviéndose en esos valores. Por lo tanto, lo más recomendable sería solicitar los presupuestos que ustedes estén gestionando en ese ámbito. Ahora vamos a las políticas públicas, y esto es muy importante porque muchos están con mucha incertidumbre respecto a todo lo que se está mencionando en las publicaciones, en las leyes, en los proyectos de ley más que nada, respecto a regulaciones públicas que van a impactar definitivamente en el costo de construcción.
y entre esas políticas públicas tenemos tres que son las que más se han hablado y que probablemente sí van a llegar a algún tipo de puerto, que son el sueldo mínimo, el 6% de cotización adicional a la AFP o a un fondo previsional, y la jornada laboral de las 40 horas. Dentro del análisis, descartamos en primera instancia el aumento del sueldo mínimo en virtud de que la construcción en su generalidad tiene sueldos mayores al mínimo, ¿ya? Por lo tanto, el impacto o el efecto que va a tener el sueldo mínimo actual propuesto por el gobierno en este ámbito no es tan incidente dentro de un presupuesto dentro de un presupuesto de construcción. Sí lo es la cotización adicional. ¿Y por qué es tan incidente en ese ámbito? Dentro del promedio de los proyectos, el 50% del presupuesto total es mano de obra, ya sea de la casa o de subcontrato. Por lo tanto, ese 50% es el que se va a ver impactado por el 6%. Nosotros tomamos todos los costos de asignaciones, impactamos el sueldo bruto de esos profesionales y recalculamos los precios unitarios de varios proyectos en particular. Con eso, y pensándose que este alza no sería con una cierta gradualidad, lo cual todo aparentemente debería ser con gradualidad, es que el presupuesto en costo directo de construcción aumentaría entre un 3 y un 4%. Ya, reitero, si es que no existiera la gradualidad, lo que se está proponiendo es que el primer año aumente un 2%, el segundo año otro 2% y el tercer año otro 2% hasta llegar al 6%. Por lo tanto, este alza de un 3 a un 4% se vería un poco mitigado en el tiempo. Ahora bien, en los proyectos que son de largo aliento, es decir, de 24 o 30 meses, claramente una variable a considerar sería esta alza, porque si bien la constructora no lo va a considerar desde un principio, lo más probable es que a mitad de camino se pueda generar un adicional de obra por este efecto, pero el impacto promedio que podría generar esto es de un 3 a un 4% para integrarlo dentro de las proyecciones que tengan todos los que nos están escuchando. Otra proyección que nosotros hicimos fue la reducción de la jornada laboral. También es muy probable que esto sea gradual según el tamaño de la empresa. ¿Ya? Ahí también es complejo manejarlo porque las empresas constructoras se consideran como grandes empresas por el monto de la facturación, pero los subcontratos, ya sea de estructura metálica, de instalación eléctrica, etcétera, son en su mayoría pyme o mipyme. Por lo tanto, en ello aplicaría posterior, en teoría, de acuerdo a lo que está ahora previsto. Sin embargo, como la obra la maneja la constructora, probablemente todo estaría en el marco del horario de la constructora. En ese sentido, nosotros hicimos la evaluación sobre dos supuestos. El primer supuesto es que impactáramos el plazo de la obra, es decir, trabajamos solamente de lunes a viernes, a excepción de los sábados, para mantener las 40 horas, pero aumentamos el plazo de la obra por efecto de la improductividad que se va a generar o la productividad menor que se va a generar por este menor jornada laboral. Y el segundo caso, o el segundo evaluación hipotética que hicimos, fue que mantuviéramos el plazo, pero se incrementara la jornada laboral del sábado, por ejemplo, mediodía hasta 5 horas adicionales, pero pagándose como una hora extra. En ese ámbito, nosotros vimos que el incremento porcentual sería un 2% para el caso de que se extiende el plazo, porque solamente el incremento se vería afectado a los gastos generales de la obra, y un 2,8% en el caso de que se tuviera que pagar hora extra, ¿ya? O sea, si a mí me tocara decidir, dependiendo de mi tipo de proyecto, yo tendría que decidir o doy más plazo y mantengo un presupuesto dentro de un alza de un 2%, o mantengo el mismo plazo y consigo un alza de casi un 3%. Obviamente todo esto depende del proyecto. Si yo tengo, por ejemplo, una planta productiva que tiene que salir a producir en diciembre o en enero, no puedo extenderme más en el plazo, por lo tanto tengo que desembolsar un 3% más. Pero si yo tengo un proyecto donde tengo ciertos márgenes de tiempo donde pueda entregar y atrasarme un poco, tengo una cierta holgura, probablemente me va a convenir la otra opción. Ahí todo depende de lo que decían ustedes.
Todo esto son alzas, y son alzas que van a venir. Y las proyecciones que tenemos es que seguirán siendo alzas, por lo tanto, los costos de construcción van a seguir aumentando, ¿ya? Si ya tenemos un alza promedio en total, los presupuestos pre-pandemia, post-pandemia subieron casi un 20% en algunos casos, eh, y los materiales a nivel mundial están caros, no solamente en Chile. O sea, en estricto rigor estamos viviendo una segunda pandemia, una pandemia más económica, y en el sector de la construcción una pandemia del ámbito del costo de los materiales. No hay ninguna política pública tampoco que se haya mencionado que vaya a minimizar o subvencionar algunos materiales. Por lo tanto, lo que nos queda es que hacia adelante los costos van a seguir subiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Ya? Y como les comentaba en la introducción de la presentación, nosotros durante el 2019 trabajamos en conjunto con la Universidad Católica del Norte, con Plan BIM, con el Construye 2025, en adaptar o evaluar una metodología extranjera que se llama EBS Score, que es de Malasia, y vimos cómo se adaptaba a los proyectos en construcción, ¿ya? Sin buscar implementarlo ni nada por el estilo, solamente evaluamos cómo se estaban adaptando esas metodologías o cuánto ya de esta metodología se estaba implementando en los proyectos. Nos dimos cuenta que había muy poco implementado, obviamente, pero también nos dimos cuenta que habían proyectos que sí tenían un cierto nivel de implementación sin saberlo, ¿ah? Esto es, ellos lo hicieron sin querer, propiamente tal. ¿Y en qué se basa un poco esta metodología? Y hago esta breve introducción para poder mostrar después el por qué nos enfocamos en esta metodología y qué genera en los proyectos. Esta metodología mueve, son varios escalones y avanza en virtud del proyecto, y es un proceso más o menos largo en donde se implementa. Tenemos primer nivel, que es una construcción tradicional, in situ, como lo vemos en cualquiera de los proyectos, muy dependiente de la mano de obra, muy afecta a todas las circunstancias de coyuntura de país, o sea, etcétera. Y si nosotros luego generamos una situación más estandarizada, es decir, volúmenes, o bien estandarización de medidas en función de minimizar, por ejemplo, la pérdida de los materiales o algo por el estilo, ya estamos en un segundo nivel. Y lo pongo como ejemplo, hay proyectos de edificación que tienen 30, 40 modelos de ventanas diferentes, 50 modelos de puertas diferentes, tipos de porcelanato, tipos de revestimiento, 10, 15 revestimientos diferentes en un proyecto habitacional, en un proyecto de infraestructura pública también. Hay muchas partidas diferentes que las instalaciones son muy complejas, porque las instalaciones se tienen que adaptar a una arquitectura, a una cabida, a un programa médico, por ejemplo, los proyectos clínicos hospitalarios. Entonces, hay poco de estandarización. Cuando yo estandarizo un proyecto, me permite replicarlo N veces. Y si yo lo puedo replicar N veces, puedo industrializar. Por ejemplo, y ese es el paso, por eso es in situ, estandarizar y luego industrializar. Hay muchas mandantes que dicen: voy a traer elementos prefabricados, industrializados en mis proyectos, y lo intenté y no me funcionó. Y es porque se saltan un paso. Y es porque no está la primera parte, que es la estandarización. Si yo logro estandarizar medidas dentro de mi proyecto y eso lo replico N veces, muy probablemente yo después pueda industrializar ese módulo, sea lo cual sea, solamente para mí quizás, no de forma más masiva. Y si yo puedo industrializar ese módulo, probablemente después pueda industrializar un volumen, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, existen calderas prefabricadas que se instalan en la azotea, existen tabiques prefabricados, etc. Y cuando yo ya puedo generar un volumen, ya obviamente ya puedo hacer una construcción modular, ¿ya? Pero eso ya es el top de la parte, y nosotros en este momento, y lo que vamos a mostrarles es aspirar a menos, ¿ya? No es llegar a ese punto, sino que lo que les voy a mostrar es el resultado de los estudios y el análisis y asesorías que hemos hecho hasta el nivel 02, y mostrarles un poco los resultados económicos que se obtienen de eso. Importante, por ejemplo, es también la implementación del BIM. Yo creo que muchos de ustedes lo están implementando o han escuchado hablar de él, y es porque nosotros llevamos más de 12 años en BIM, somos socios fundadores de BIM Forum Chile, y en ese ámbito hemos generado indicadores, y es importante tener en los proyectos un nivel de madurez
de la modelación, no solamente pensando en la coordinación, sino que también pensando en estos valores agregados como son la estimación de costos, la formación, la generación de los programas y obviamente la revisión y la integración de todas las especialidades para tener algo más estandarizado. Es muy importante ese ámbito, también se puede hacer más lento y más dificultoso sin el BIM, pero lo más recomendable siempre es implementar, porque la mayoría de nuestros proyectos, ya les voy a mostrar los resultados, es que los que tenían correctamente implementado BIM a un nivel de madurez un poquito más alto que el resto, generaban mucho mejores ahorros, ¿ya? Entonces, esta metodología que apunta, ¿ya? Y vamos ahora a los datos duros, esa es la parte metodológica. Por ejemplo, en promedio, la pérdida de un porcelanato es de un 25%. Si ustedes analizan la pérdida promedio de esos materiales que se están cobrando entre un análisis presupuestario de un 25%. No suena mucho el porcentaje, pero si yo le dijera 1 de cada 4 metros cuadrados que ustedes instalan en el proyecto se va a la basura. Eso es un 25% de pérdida. 1 de cada 4 metros cuadrados de porcelanato se va a la basura, que ustedes pagaron, o que el mandante pagó, o que la constructora pagó también, para que además pagó 2 veces para que se lo llevaran a la basura, y la basura se la llevaran. La pérdida promedio del yeso cartón es de un 20% en los tabiques. O sea, 1 de cada 5 metros cuadrados de tabique se va también a la basura. La pérdida promedio del acero galvanizado, muy similar al yeso cartón, 18%, ¿ya? También asociado a los tabiques. 1 de cada 5 metros cuadrados de tabique a la basura. La fabricación de ventanas, lo que evalúa a los proveedores al momento de presupuestar un edificio. No solamente el valor por metro cuadrado, sino que tienen que hacer todas las medidas de fabricarlas en sus máquinas, etcétera. Cuando ellos tienen que ir a rectificar medidas, es decir, modificar constantemente los vanos y todo lo demás, un 20% de pérdida. 1 de cada 5 metros cuadrados de ventana también se va a la basura, ¿ya? Entonces, y la incidencia de la mano de obra sigue siendo un 50%. El uso de maquinaria cercano a un 20%, por lo tanto, y el 30% restante de los materiales. Por lo tanto, ¿por qué no hemos estandarizado? ¿Por qué no hemos reducido esa cantidad de pérdida de material? ¿Por qué seguimos gastando en botar material a la basura y a su vez pagar porque esa basura se la lleve? En ese ámbito, y por eso elegimos esta metodología, porque esta metodología apunta justamente a optimizar esto. Y esto lo tuvimos que medir, o sea, parece toda lógica lo que estoy diciendo, pero diferente es conversarlo con números en la mesa, y con datos reales, y con levantamiento en obra. Y eso es lo que hicimos durante el 2019, 2020 y 2021. Y para eso medimos diferentes KPI, diferentes drivers, con los principales stakeholders, y además con la participación de nuestro audito en terreno, etcétera. Medimos el nivel de industrialización, o sea, cuánto se aplicaba esta metodología sin saberlo en el proyecto, la desviación que tuvieron estos proyectos en cuanto a los costos y al programa, la calidad de la obra, que es importante también siempre evaluarla, el trabajo rehecho, etcétera, y la generación de residuos, ¿ya? Hay que mencionar que siempre esto lo hicimos de forma transversal, ¿ya? Se mandaron fichas a los proyectos, se llenaron información, se revisó la parte previa de coordinación y gestión del proyecto, etcétera. ¿Y qué observamos? Que en general los proyectos que tenían un cierto grado de implementación de este sistema o esta metodología IBS, que lo hacían sin querer, o sea, sin saber que lo estaban haciendo, tenían claramente KPIs mucho mejores que el resto, ¿ya? Y pongo, por ejemplo, estos ejemplos. Este es una lámina tipo de un baño, de un sector, más que nada, que tiene un baño, una pequeña kitchenette de un proyecto industrial, y vemos que, por ejemplo, todas las medidas interiores de esto no concuerda con el tipo de porcelanato que estaba predispuesto, especificado, que era de 30 por 30. Todas las medidas no cuadraban, o sea, tenía en este sector más del 20% de pérdida de los porcelanatos. Entonces lo que nosotros hicimos fue modificar esta arquitectura, corriendo un poquito el tabique por acá, otro poquito por acá, sin modificar ni siquiera el layout, sino que acomodando un poco los tabiques, dejando algunos espesores más de tabiques más anchos para poder cuadrar un poco las medidas, etcétera. Y además, de manera de minimizar las pérdidas. Y por ejemplo, las ventanas, esto es una componente muro, cortina y puerta,
Acá teníamos modulado, dependiendo de los espacios, diferentes medidas de ventana. Y nosotros dijimos, dejémoslo todo en 90 y la puerta también de 90. Esta no era una puerta de ingreso muy habitual, o sea, no era la puerta principal, sino que era una puerta secundaria, pero de cristal templado. Y modulamos todo en 90, lo cual también hace más fácil la ejecución. Los anclajes en la obra gruesa, los anclajes, los recesos, el orden en la obra, porque da lo mismo cuál panel va en cuál lugar, porque todos miden lo mismo, se hace mucho más fácil. Entonces, y además también lo que nos dimos cuenta que obviamente dentro de los costos de construcción en todos los proyectos siempre está la parte de las estructuras, ya sea estructura metálica o ya sea estructura de enferradura y hormigón. Por lejos, la obra gruesa es lo más complejo de manejar porque es netamente normativo. Pero nos dimos cuenta que no eran eficientes. Y básicamente porque no estaban integrados los diseños. Se partía de un layout de arquitectura y ese layout de arquitectura se le entrega al calculista y el calculista trata de solucionar esa arquitectura con enferradura o estructura metálica. Lo que hace en algunos casos disparar los indicadores kilos por metro cuadrado. Entonces, lo que nosotros ideamos fue algo diferente. Pensar en cuál es bajo parámetros arquitectónicos estándares, normativos, una cabilla general, pensar en una estructura eficiente primero, y luego, con esa estructura eficiente, el arquitecto diseña interiormente para generar la mejor cabida o el mejor layout teniendo una estructura eficiente, es decir, un poquito adelantando los roles, ¿ya? Y en ese ámbito logramos, por ejemplo, reducir la estructura en un 8% promedio. Eso igual, en términos a hoy en día, con el precio del acero como está, es una rebaja importante dentro del presupuesto, ¿ya? Además, optimizando el reticulado, la estructura, todo más estandarizado. Si eso después se puede, hablando en proyectos de centro de distribución, industrial o algo por el estilo, eso yo después lo puedo prediseñar y generar a lo mejor contratos por grandes volumen para que sea siempre más o menos la misma estructura, ¿ya? Y eso también generaría un ahorro por volumen a futuro. ¿Y qué es lo que cuando nos dimos cuenta y empezamos a revisar todos estos proyectos, nos dimos cuenta que efectivamente había una linealidad directa entre los proyectos que tenían un BIM mejor implementado, no solamente que tengan o no tengan BIM, sino que un BIM correctamente implementado, con los diferentes niveles de información, con los diferentes usos, tenían, sin quererlo, un 50% más implementado también el nivel de industrialización. Y conversando un poco con los jefes de proyecto, ellos nos decían, sí, lo que pasa es que nuestras reuniones de coordinación duraban menos de lo que teníamos proyectado. Normalmente una reunión de coordinación puede durar 2 a 3 horas, dependiendo de la cantidad de proyectistas que haya. Eh, entonces, el tiempo restante que nos quedaba era para buscar eficiencia en el proyecto. Entonces, sin quererlo, empezaron a implementar eficiencia en el proyecto, a reducir algunas cosas por efecto de que ganaban tiempo en la coordinación. Lo que medimos en terreno es que esos proyectos a su vez tenían un 10% menos de generación de residuos. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden de la obra era visualmente muy impactante a su vez. También se desviaban estos proyectos que les menciono un 50% menos los costos durante la pandemia. Eso también es muy gravitante en el sentido de que como no dependían tanto de la coordinación de las especialidades, no dependían tanto de materiales que tenían que calzar justo, no dependían tanto de la rectificación de medidas, durante la pandemia se vieron mucho menos impactados, tanto en los costos, también así con el programa. ¿Ya? Se atrasaron un 3% menos que los proyectos que no tenían esta linealidad. Y obviamente también nos dimos cuenta de que si había un 50% menos de índice de falla, que es un índice clásico de la calidad que tiene que ver con los elementos descartados o incorrectos en una lista de chequeo. Es decir, elementos defectuosos dentro de una lista de chequeo. Y claro, también tiene mucha lógica que si tú tienes todo lo demás, no estás atrasado, no tienes tanto adicionales, tienes un mejor orden en la obra porque generas menos residuos, obviamente nos dimos cuenta después del levantamiento en terreno que también la calidad de la obra era menor. En general, los proyectos que nosotros revisamos, todos tenían mejores indicadores, ¿ya?, que los otros proyectos sin estandarizar.
¿Y qué es lo que en resumen es? ¿Ah? Es pasar de algo muy tradicional, ¿ya? A algo más estandarizado y más ordenado. Estos son ejemplos solamente donde tenemos una construcción muy in situ, muy básica, tanto en la fachada o lo que se ve del proyecto como en las instalaciones, a algo más estandarizado y más modular. No necesariamente teniendo elementos prefabricados, sino que, como les mencionaba, es el primer paso estandarizando medidas para que esto se instale de mejor manera. Y aquí se ve como si fuera un muro cortina completo, pero esto eran muros cortina y opaco, muro cortina, opaco, sin era intermedio. Y esta es una sola línea de instalación eléctrica. Aquí se hizo la evaluación, por ejemplo, que era más económico levantar un poco la altura de entrelosa para hacer pasar las instalaciones de una sola línea que reducir la altura y hacerlas cruzar entre las vigas, ¿ya? Eso al final en términos económicos era más viable. Y pasar, por ejemplo, en términos industriales, de un centro de distribución así muy tradicional, muy esquemático, a algo más elaborado con implementación de BIM, con implementación de mejores evaluaciones económicas, etcétera. En términos numéricos, ¿qué hemos logrado? ¿Ah? Y esto es lo que es más gravitante. Cuando nosotros hemos implementado o asesorado a nuestros clientes en implementar esta estandarización de proyectos, hemos visto que la optimización pasa más también por cómo queda el layout, la ejecución de la obra es mejor, y han existido ahorros entre un 5 y un 12% menos del costo directo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo pasar por ejemplo, un edificio de que cuesta 18 UF metro cuadrado a 17 UF metro cuadrado, ¿ya? Y eso en términos de evaluación económica es muy importante. Normalmente, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, de 300.000 o 500.000 UF, estamos hablando de 50.000 UF en el 10% de ahorro. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros después de recibir una oferta de licitación tratando de ahorrar costos, sacando partidas, reduciendo terminaciones para poder lograr 50.000 UF de ahorro? O sea, son meses y probablemente en algunos proyectos nunca se logra. En cambio, si nosotros partimos con un diseño integrado, optimizando e implementando esta metodología, ya podemos considerar que al menos vamos a tener un 5%, dependiendo de la profundidad que yo le dé a esta metodología que le estoy mostrando, al menos voy a tener un 15%, un 5% de ahorro. Importante, obviamente, una integración temprana de proveedores y de stakeholders, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado varias veces. ¿Por qué? Porque es importante tener claro que todos estos ahorros que yo implemento en el diseño, toda esta reducción de pérdida de materiales, toda esta reducción y eficiencia de estructura metálica o estructura de obra gruesa que yo les mostraba, es importante que ese ahorro quede en el proyecto, no en un lado u otro. O sea, que no sea solo un ahorro inmobiliario o mandante, ni tampoco solo un ahorro de la constructora. Es importante que estos ahorros queden para el proyecto y así de esa manera los proyectos sigan avanzando y no se ralenticen su inicio, porque cada vez que paralizamos un proyecto lo único que estamos haciendo probablemente es encareciéndolo más. O sea, cada mes que pasa en que un proyecto no parte, lo más probable es que estemos generando que ese proyecto aumente de costo. Tal como lo vimos en las proyecciones que yo les mostré antes, los costos de construcción van a seguir subiendo. Por lo tanto, estamos corriendo contra el tiempo. Todo el tiempo que nosotros podamos ganar en hacer más eficiente el proyecto es ahorro efectivo que vamos teniendo, ya sea por la integración de esta metodología o por el costo oportunidad que se genera por mitigar el alza que se está generando constantemente. Esto siempre tiene que estar acompañado de una correcta metodología de presupuesto y evaluación económica. Nosotros tenemos una metodología bastante estandarizada en ese sentido que va de la mano con la modelación BIM, y es importante que esa metodología funcione y sea bien integrada, porque muchas de estas variables, estas estandarizaciones son un traje a la medida, son algo que se genera caso a caso, proyecto a proyecto o cliente y cliente. Por lo tanto, hay mucho de ensayo y error. Hay mucho de proponer, evaluar y ver si pasa o no pasa. Y es importante también tener claro que por muy pequeño que en algunos casos sea el ahorro, es mejor tomarlo, ¿ya? En algunos casos, en los proyectos que yo les mostraba en la lámina anterior, donde generábamos estos ahorros en los proyectos,
teníamos a veces evaluaciones de algunas propuestas que generaban 300 o 400 UF de ahorro. Y normalmente lo que hablaba o me comentaban los jefes de proyecto decían, ya, pero mira, vale la pena hacer este cambio o este trabajo adicional, modificar toda la lámina, por ejemplo, de ventana por 400 UF de ahorro. Y yo le decía, sí, vale toda la pena, porque independiente del monto, hoy en este proyecto son 400 UF, pero tú cuando esto lo escalas a varios proyectos, a un proyecto más grande, es una sumatoria de muchos ahorros. Y tal como en una familia, si se quiere proponer ahorrar en el supermercado, por ejemplo, y yo no elijo algo, un sustituto de algún elemento porque está 10 pesos más caro, 10 pesos más barato, y no lo elijo, no voy a generar el hábito de ahorro. Acá hay mucho también de eso, hay mucho de hábito. Si yo empiezo a implementar, por muy pequeño que sea el cambio, una estandarización de ventana, una estandarización de puerta, una estandarización de medida de tabique, y eso genera un ahorro, aunque sea muy menor, pero yo lo tomo ese ahorro, yo puedo generar un cambio en los proyectos. Y probablemente después el proyecto que venga, ya no voy a tener que insistir en que se haga ese cambio, sino que va a venir per se. Y cada vez voy a ir mejorando esa metodología, mejorando y puliendo ese trabajo. Y ese ahorro que al principio fue de 400, probablemente después sea de 500, después de 600, después puedo llegar a un acuerdo comercial con el proveedor, después, y así puedo ir escalando hasta llegar a ahorros más significativos. Eso es mucho lo que pasa en la interna de los proyectos y es importante que ustedes también lo escuchen en función de una experiencia de que hemos tenido implementando este tipo de cosas. Conclusiones, y ya para cerrar y dejar espacio a las preguntas, los procesos industrializados y estandarizados se vieron menos impactados en pandemia. Eso fue un hecho que nosotros medimos claramente en los proyectos que tuvimos. Eh, el alza se mantendrá al menos por durante el 2022, tal como les comentaba. Paralizar un proyecto ahora que está en etapa de licitación, lo único que va a generar es que cuando yo lo revalúe esté más caro. Por lo tanto, optimizar los proyectos desde antes del camino. Existe un potencial de mejora en la productividad del sector, según lo que nosotros hemos evaluado, porque todavía somos muy dependientes de algunas cosas, y estas metodologías apuntan también a esa implementación y esa mejora de productividad. No tengo que estar revisando constantemente qué ventana o qué puerta va en cada lugar, o consultando cada vez o a cada rato el plano de detalle de ventana, el plano de detalle de puertas, porque las puertas son casi todas iguales y las medidas están ejecutadas así en los proyectos de infraestructura crítica. No tengo que estar constantemente revisando, por ejemplo, los planos de estructura metálica, porque la estructura metálica ya viene modulada o estandarizada bajo ciertos parámetros y longitudes, etcétera. Y el uso de la metodología BIM es muy importante para este tipo de controles y por sobre todo, y aquí hago también un súper destacado, el desarrollo de la licitación, ¿ah? Las recomendaciones contractuales. Hay proyectos que logran el precio, pero no logran cerrar el contrato, ¿ya? Hay proyectos que pasan 2 meses en trámites de contrato. Nosotros ya nos ha pasado mucho y hemos asesorado a muchos clientes en ese ámbito y por lejos, a hoy en día, como los precios están tan sensibles y están tan apretados los márgenes, cada precio o cada porcentaje o cada cosa suma, sobre todo con todo lo que ha pasado con la pandemia, paralización, etcétera. Entonces, un acompañamiento correcto en la licitación, un análisis consciente de las notas de la oferta, un debido respaldo hoy en día como se está pidiendo que las constructoras presenten mejor los análisis de precio unitario, por ejemplo, los desgloses adecuados, qué partidas están afectadas o no a dólar, para que eso quede en contrato y eso me permita después manejar o aprobar más fácil un posible adicional o disminución de costos. Es muy importante ese acompañamiento en la etapa de licitación, ya sea con una constructora interna o una constructora externa. El proceso tiene que ser igual de formal y muy bien llevado en ese sentido. Nada más que agradecer a todos los que escucharon y muchas gracias por su atención y ahora quedamos abiertos a todas sus consultas y dudas. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante. Te lo agradecemos. Yo en el chat estoy colocando el correo de Rubén para que puedan tomar contacto si lo desean. Una pregunta bastante simple que pasó hace rato, Rubén. ¿Compartir esta presentación? ¿La podemos hacer?
Sí, sí, Ya, lo entonces, podemos compartir, ya esta presentación es libre. Ahora, sí es importante, y aquí siempre recalco, darle contexto a los números, ¿ya? Porque como ustedes ven, cada número tiene su explicación. Obviamente, eso escribirlo en la presentación no sería muy didáctico, por así decirlo, por lo tanto, hay que darle mucho contexto a los números para tomar las decisiones adecuadas. perfecto. Entonces, como nosotros tenemos el registro de algunos de ustedes, se los vamos a mandar a través de correo electrónico. Antes de darle paso, que nos quedan algunos minutitos, recalcar que sí tenemos una economía compleja, difícil, y siempre se habla de las dificultades. Me gusta mucho lo que presentaste de las oportunidades. Y en esa oportunidad podríamos traer... es importante destacar que esta metodología, si bien la presentaste en el mundo más bien de edificación, es súper transversal para todas las áreas que tenemos en los mercados: minería, infraestructura, etcétera. Lo que te quiero destacar es buscar las oportunidades. La otra vez visitamos un proyecto interesante ambos y se destacaba los hormigones compactados, que en este proyecto tenía dos módulos, ¿cierto? Un módulo, el plazo fue absolutamente normal y quizás se haya atrasado, pero el otro módulo logró zafar y retroceder en 4 meses el plazo. O sea, logró un objetivo cuando se diferencia la productividad, se entiende, uno se atreve. Este costo inicial que uno logra tener en el origen también genera ahorros principalmente en la mano de obra, donde tú destacaste el 50%. ¿Por qué te lo destaco, Rubén? Porque la productividad es muy importante y hay que atreverse a combatir esta alza de precios con esta línea: investigar, investigar e investigar, como lo estás haciendo tú. Sí, efectivamente, mira, hay mucha resistencia siempre. ¿Ah? Desde la parte de la constructora, que uno es lo que más podría decir, sabes que siempre hay resistencia en la parte de la constructora, pero también hay mucha resistencia de los jefes de proyectos, de los calculistas, de proyectistas, etcétera. Eh, lo que hay que entender es que esa resistencia en general no llega a nada. ¿Ah? Lo único que genera es que el proyecto se atrase. Y cuando el proyecto se atrasa, perdemos todo, ¿ya? Entonces, eh, hay que mostrar, y por eso la presentación se basó más que en buscar y mostrar una metodología, en mostrar números, mostrar resultados. Las decisiones se toman mucho más fácil cuando hay resultados, cuando hay números. Si yo, por ejemplo, antes de esta reunión, o alguno de ustedes antes de esta reunión dijera, oye, ¿cómo evaluamos este proyecto que va a durar 3 años con estas 40 horas, 6% de cotización adicional? Muchos dirían, ¿sabes qué? Hasta que no esté aprobada la ley, frenemos, ¿no? Para saber bien cómo los va a pegar y en qué vamos a implementar. Pero cuando uno muestra un número, cuando uno muestra un análisis, puede ser el hormigón, estoy ocupando ese ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, la diferencia de costo que tiene el hormigón autocompactante versus el ahorro que tengo por reparaciones de obra gruesa, reparación de fachada, etcétera. El mismo caso. Cuando yo hago un análisis y muestro un número, yo puedo tomar decisiones. Tal como lo comentaba en un webinar otra persona atrás, en el webinar que hubo del CBC, cuando yo tengo incertidumbre, no sé cómo manejar una incertidumbre. Pero cuando a esa incertidumbre le pongo un número, pasa a ser un riesgo. Y para los riesgos, nosotros sabemos manejar riesgos. La construcción vive manejando riesgos. Por lo tanto, cuando la incertidumbre tiene un número, independiente que sea cual sea, eso es un riesgo y ese riesgo lo podemos manejar, mitigar, proyectar, mitigar, etcétera. Muchas gracias, Rubén. Don Cristian Arratia nos tiene una pregunta. Cristian. Sí, hola, buenos días. Rubén, tú comentaste que iba a existir una contracción de inversión en el área de construcción este año, ¿cierto? Ujú. Lo que conlleva una disminución en la demanda de materiales. ¿Eso no implica que una disminución en los materiales y obviamente una disminución en los costos? Claro, sí, efectivamente, algunos materiales, no todos, van a bajar su precio, pero eso no van a lograr reducir el precio total. Por ejemplo, eh, lo que yo veo es que el precio, por ejemplo, de los porcelanatos va a tender a la baja, ¿ya? Ahora, ¿cuánto pesa la partida de porcelanato dentro de un presupuesto? Es menos del 1%. Entonces, si ese presupuesto baja un 3-4% ese ítem, no logra impactar otras alzas, como son, por ejemplo,
el alza de la inflación, los materiales que se producen, probablemente haya un alza en las planchas de yeso cartón también en el tiempo, o un alza en el acero, que es mucho más incidente que cualquier otra alza que se venga. Por lo tanto, hay algunos materiales que sí van a bajar, pero no van a lograr bajar el precio total. Destacar también, Robert, que Chile es comprador de muchos materiales en el extranjero, por lo tanto tú mencionaste el dólar, hay que incluir el transporte, y por lo tanto hay un efecto importante independiente que se produzcan menos construcciones, que espero que no sea así, o sea, busquemos oportunidades para que esto se desarrolle de mejor forma. Bueno, y no sé si hay más preguntas. El chat, bueno, por ahí Francisco Domínguez compartió algunas experiencias, digamos, que lo pueden ver en el mismo chat. Les dejamos la posibilidad, digamos, de hacer más preguntas para los que lo deseen, que ha sido muy interesante. Yo creo que hay que aprovechar las oportunidades, vuelvo a recalcarlo, y buscar esas líneas, digamos, de trabajo con los resguardos necesarios que hay que hacer, obviamente. Parece que no tenemos más preguntas. ¿Ya? Por ahí apareció alguien más. Dame un segundito para ubicarlo. Hola, Don Diego Pérez. hola, Julio. Hola ¿Qué Julio, tal? hola Rubén. Gusto ¿Cómo saludarte. están? Muy bien. Dentro de los temas que tú comentaste, y estaba el tema de la estandarización y ya industrialización en algunos procesos, ¿qué otros temas, digamos, para mejorar la producción dentro de lo que es la construcción que pueda generar ahorro, ven ustedes como en un futuro que se puedan ir dando en forma más común o normal dentro de lo que es la construcción? ¿Ustedes visualizan algún tipo de tipo de construcción o producto que se vaya en esa línea? Gracias. Sí, mira, buena tu pregunta, compleja de resolver porque en general todos estos materiales, todos estos sistemas son traje a la medida. No todo funciona para todo. ¿Ah? Por ejemplo, a nosotros nos hemos visto que hay proyectos industriales que han sido eficientes con la estructura metálica y con elementos de estructura metálica, pero llega un punto en que probablemente por el tipo de lo que almacenan, su carga de combustible hace que después la estructura metálica se encarece demasiado y ahí tengan que cambiar a, por ejemplo, hormigón, ¿ya? Y ahí entran ya a lo mejor pilares de hormigón prefabricado, etcétera. Por lo tanto, dependiendo del proyecto, a veces hay que constantemente estar evaluando qué es lo más eficiente para cada caso, qué es lo que vemos nosotros, ¿ya? Y qué es lo que implementar pequeñas soluciones a no todo el proyecto, no ser muy ambicioso, genera mejores resultados y más confianza. Por ejemplo, en un proyecto en particular nosotros estamos implementando que todo el sector de bodega de la parte de edificio se haga con tabiques prefabricados. O sea, no meter o no implementar tabiques prefabricados para todo el edificio porque existe duda de cómo va a funcionar en la postventa, entre los departamentos, la tema acústico, pero sí yo lo puedo apuntar solo, por ejemplo, a la ejecución de bodegas interiores. Así también, por ejemplo, las calderas modulares que también van en la azotea, dependiendo si yo no tengo quincho arriba ni nada por el estilo, la puedo proyectar ahí. En proyectos industriales, lo que nosotros hemos visto en algunos casos es que dejar el layout para que, por ejemplo, algunos baños que son menos concurridos o camarines queden adosados en la parte del primer piso exterior y por lo tanto yo pueda implementar un módulo de baño prefabricado y adosarlo a este proyecto industrial, ¿ya? De manera de que ahorrarme todas las partidas críticas que tiene eso, también genera mucho ahorro y eventualmente si la dotación de las personas crece, yo pueda cambiar ese módulo y ampliarlo a una batería de baños más grande y volverlo a conectar de manera de poder ir escalando, por ejemplo, esas circunstancias, escalando, por ejemplo, la capacidad de ese centro de distribución sin tener que intervenir y así siempre ir pensando un poco más allá. ¿Ya? De hecho, nosotros hace poquito terminamos una asesoría con una empresa que le estábamos haciendo ese tipo de optimizaciones y también importante para ello era que las instalaciones también fueran fáciles de mantener. Entonces se generó todo un layout de instalaciones de manera que fueran más por fuera para no tener que intervenir por dentro, no tener que estar, por ejemplo, cerrando un baño para poder cambiar algún tipo de tubería. Entonces, en resumen, nosotros vemos que lo que mejor funciona es implementar
pequeñas soluciones en una primera instancia, bien focalizadas, pequeños sistemas constructivos bien focalizados en cada proyecto y ir haciendo un traje a la medida por mandante. Después eso se puede ir replicando en EBS y se puede ir mejorando en el tiempo y escalando, pero lo más importante para partir y para que sea exitoso y no sea una decepción es ir implementando estas soluciones de forma parcial y bien focalizada. Oye, muchas gracias, Rubén. A mí me gustaría complementar un poco, pero con otra mirada, antes de darle la pasada a Alejandra Candia con su pregunta. Muchas veces Rubén planteó de que hay un poco de resistencia. En la construcción hay resistencia. A veces cuando uno nos pregunta si somos tecnológicos, por un tema social decimos que sí, pero siempre estamos atrás de, digamos, de muchos otros mercados. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer para poder avanzar, sobre todo en productividad, para buscar economía, es con quién hacerlo y para qué. Generalmente colocamos el para qué y después colocamos con quién y la verdad las cosas no nos resultan. Quería complementar esto un poco, esta mirada. Alejandra, ¿estás por ahí? Tienes la mano levantada. Muchas gracias por participar también. Te agradecemos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va más que nada por el tema de los reajustes de los presupuestos. Quería saber si es que es correcto aplicar este índice IPMIC que presenta la Cámara Chilena de la Construcción para reajustar un presupuesto. Porque, claro, tengo entendido que lo he ido estudiando, pero muchos de los materiales que presentan no son aplicables a todas las obras. Entonces, esa es mi consulta. Efectivamente, sí, mira, es temazo. ¿Por qué? Porque las constructoras siempre dicen, mira, quiero dejar este precio variable o quiero hacer esto variable, y la respuesta que viene siempre es ya, pero ¿contra qué lo revisamos? Y ahí hay varios indicadores. Está el de la Cámara, ¿cierto? Está el de la Dirección de Planificación, del DIPLAE, y hay otros también estudios que se pueden generar. Pero el problema de eso es que son muy promedio, ¿ya? Por ejemplo, el factor de la Cámara funciona mucho para ver variaciones en lo general, porque están hechos desde una base de datos muy antigua. Por lo tanto, los materiales que tienen o los recursos que tienen son materiales también con cierta productividad antigua, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un proyecto un poquito más moderno, probablemente me quede corto o me quede pasado, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en ese sentido? Es que sea un indicador que permita informar o evaluar un alza, pero no sea el dígito multiplicador. Es decir, mira que yo si hago la diferencia entre enero del 2021 y enero del 2022, me aparece que el precio subió un 2,6%, multiplico mi precio de construcción por eso y obtengo un valor actualizado. Eso es un error, ¿ya? Eso te va a generar problemas. Sí, lo que yo puedo hacer es decir, extrapolar de ahí, uno puede descargar de hecho la base de datos en Excel, extrapolar de ahí, por ejemplo, el alza que tuvo en los materiales en particular o el alza que tuvo la mano de obra en particular. Hay otro ahí aparte que le llaman misceláneo, que tiene que ver con maquinaria, y de ahí ir sacando algunos factores para poder ir corroborando lo que la constructora está informando, ¿ya? Ese es lo que nosotros a lo mejor lo ha funcionado, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Imaginemos que la constructora propone y dice, mira, mi alza de la mano de obra me generó un incremento en el precio de tanto por ciento. Entonces uno trae ese indicador de la cámara, saca, extrapola lo que efectivamente genera solamente mano de obra y lo contrasta. Los números deberían ser más o menos similares, ¿ya? Pero, y sobre eso, si es que son discordantes, solicitar a la constructora que entregue más información al respecto, haga un desglose, un detalle, etc. Pero no ocuparlo como factor multiplicador porque esos valores son muy generales, muy macro y costaría revisarlo, de hecho. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Rubén también. Tenemos otra pregunta por ahí, Alejandro. Eso, por ahí. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandro por acá. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, de la filosofía de Lead Project Management
es que los contratos, una sugerencia que tiene es que los contratos sean una alianza entre el cliente y la constructora. En este caso, y hablando sobre todo de la incertidumbre con la que estamos en el mercado, me gustaría saber cómo ha sido la experiencia de TRS en relación a la relación con el mandante para funcionar como esa alianza, porque siempre típico que en la construcción generalmente tenemos como un cliente muy autoritario, un cliente demasiado lejano y no de repente compartiendo los problemas reales que pasan en el mercado y en el día a día de obra. Eso, gracias. Sí, también muy buena pregunta, porque efectivamente las alianzas estratégicas es algo que se ha visto muy fuerte en el último tiempo. O sea, desde tener mandantes con constructora integrada, es decir, parte del mismo consorcio, a tener constructora socia, es decir, constructora una empresa, mandante otra empresa y tener una sociedad. Cada vez menos, entre comillas, se ven licitaciones abiertas, ¿ya? Pero siguen habiendo. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es que la experiencia es súper buena, ¿ya? En general los procesos se agilizan y es mucho más fácil implementar este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hace que ese proceso sea exitoso? Es tener un control auditor permanente, ¿ya? O sea, normalmente cuando las empresas, sean mandante, constructora, se alianzan, es porque hay un proceso de confianza entre ellas, ¿ya? Hay un tema de que normalmente pasaron mucho tiempo conversando y sienten que pueden llegar a un buen puerto. Pero eso nunca tiene que minimizar o quitar o restar la formalización, el procedimiento de control, la revisión de los costos que se presentan, el constante cuestionamiento de lo que se genera, ¿ya? Los procesos, igual, nosotros siempre recomendamos que igual haya un proceso, por así decirlo, de licitación, donde haya proceso de consulta y respuesta al momento de entregar, que tengamos un plazo formal de entrega, que no esto no se dilate en el tiempo, porque es muy fácil caer en ese tipo de cosas. Entonces, aquí, y como para cerrar la respuesta, el proceso es exitoso cuando hay una integración, sobre todo la constructora. Es mucho más fácil implementar este tipo de cosas con eso de la mano, pero también igual de importante es tener, por ejemplo, un equipo de proyecto bien posicionado o una empresa asesora bien posicionada que vaya revisando, por ejemplo, los presupuestos estimados que va entregando la constructora, vaya solicitando los desgloses, pida a la constructora que eventualmente se junte con el proyectista o el instalador que cotizó, por ejemplo, la parte eléctrica. Es decir, constructora, ábreme la puerta para que tráete a instalador eléctrico, siéntalo a la mesa con nosotros para que veamos dónde podemos hacer más eficiente el proyecto. Entonces, eso es importante y siempre tener una contraparte técnica, por ejemplo, a lo mejor alguien también igual de especialista en la parte eléctrica que pueda hacer preguntas y respuestas. O sea, es la única manera de que ese proceso sea lo más exitoso posible y se logren los ahorros que se proyectan. Por eso en la última parte de la presentación yo decía que el proceso de licitación y contractual es clave, el cierre de contrato es clave en este tipo de metodologías porque es muy fácil que un ahorro potencial quede de un lado o de otro sin que se dé cuenta. Por ejemplo, si yo le digo a la constructora que implemente, por ejemplo, muebles prefabricados, y la constructora dice, ah, ya, eso va a bajar a 8, y cuando era 6, va a generar un problema. O al revés, la inmobiliaria presupuestó y resulta que es 8 y la constructora presupuestó en 6 y dijo, ay, a lo mejor no le digo nada a la constructora porque se cayó en esto, pero ahí lo voy a dejar. Eso no va a funcionar. Entonces, los ahorros tienen que ser para ambos lados y tiene que haber un constante control, el proceso de licitación, todo bien formal, a pesar de tener esta alianza estratégica que tú mencionas. Rubén, sería bueno... Muchas gracias. Antes que se vaya Alejandro, sería bueno que a lo mejor pudiese explicar, cuando hay unos contratos colaborativos, esto también se extiende también a los proveedores. Cuando los proveedores o uno tiene una empresa constructora que lo único que está pensando, de alguna forma, en recortarle el presupuesto al proveedor o en, de alguna forma, hacer un negocio que no es muy buen negocio para el proveedor, también se complica el proyecto. Pero cuando lo suma a buscar alternativas de productividad, principalmente, que se han tocado temas de esta índole, lo suma porque empiezan a pensar
en forma distinta, y al pensar en forma distinta empiezan a idear y no están preocupados de que le van a pasar una multa, no están preocupados de que su negocio va a ser malo, entonces están preocupados de optimizar y de buscar productividad. Entonces, cuando hay un trabajo colaborativo tanto de la constructora hacia los proveedores, esto se ve. Y esto también se tiene que transmitir entre cliente y constructora y también inspección técnica o gerenciamiento de proyectos. Y por lo tanto, tiene que hacerse un ambiente de colaboración. Aquí no se trata de que en el fondo se pierda dinero ni uno ni otro, sino que hay que buscar la mejor ganancia, digamos, del proyecto, ¿ya? Y que sea de buena calidad. No sé si te parece No, esa mirada, Rubén. absolutamente. Y en ese sentido tenemos que acostumbrarnos a hablar de, oye, ¿cuál es el proyecto de ingeniería de muebles? ¿Cuál es el proyecto de ingeniería de ventanas? ¿Cuál es el proyecto de ingeniería de obras exteriores? No solamente el plano de detalle de ventana, no solamente el plano de detalle de muebles. Tenemos que empezar a hablar y empezar a meter dentro del lenguaje que esas partidas tienen que ser implementadas con un proveedor o un proyectista que sepa bien del tema y que pueda hacer un plano de detalle, de manera de que yo ese plano, por ejemplo, de ingeniería de muebles, lo pueda llevar a una fábrica y poder meter esos planos o esa ingeniería de muebles a un proyecto y sacar, por ejemplo, muebles prefabricados desde esa planta, ¿ya? Sin cambiar el estándar. Y pueda esa misma ingeniería de muebles llevarlo a otro proveedor y sacar también muebles prefabricados de ahí. O sea, ese es el valor agregado. Y no tenga también en las ventanas, por ejemplo, la típica discusión de que este proveedor es bueno porque las ventanas no funcionaban perfecto, este proveedor es malo porque el riel no era tan bueno de calidad. Y eso es porque en rigor no es que lo haya hecho mal, sino que consideró una ET diferente, una especificación diferente que él decidió, ni siquiera nadie le dijo. Entonces, ahí pasa, por ahí pasa un poco el que tenemos que empezar a hablar de ese tipo de proyectos también, integrando, como dice Julio, estos proveedores en la cadena un poco antes. Y lo más probable es que algunos se queden atrás, porque les va a costar adaptarse a esta mirada. Bueno, Exacto. muchas gracias, Alejandro, también por tu Muchas inquietud. gracias. Parece que no tenemos más preguntas, Rubén, estamos incluso pasados. Sí. Les queremos agradecer principalmente este ciclo webinar que vamos a tener durante el año. Seguramente lo vamos a tener en el mundo más también de infraestructura, temas tan interesantes como el departamento que dirige Rubén. Así que nada, pues Rubén, te queremos agradecer. Le queremos agradecer a nuestros invitados también que hayan participado y motivarlos para el futuro, que estén atentos a nuestras invitaciones también. Este es un espacio para que te puedas despedir. No, mira, muchas gracias siempre. Obviamente, a mí me encanta hacer este tipo de cosas y mostrar este tipo de información porque siento que van a aportar a la industria y todos ganamos con eso. Así que agradecido a todos los que nos escucharon, a todos los que tomaron apunte, a todos los que van a llegar con idea a su trabajo, a su quehacer. Y también mis contactos, mis datos están todos ahí en el chat. Si necesitan algo, también me pueden contactar, no hay problema y conversamos y le ayudamos también a llegar a buen puerto en sus proyectos, en su empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Los dejamos invitados para futuras webinar. Nosotros seguimos internamente haciendo algunos café que le llamamos café con, digamos, a ver si los vamos, también se los vamos a compartir en algún minuto para que puedan también participar. Parece que hay un micrófono abierto, pero el minuto de despedirse, así que cualquier consulta lo pueden dejar en el chat, se lo responderemos en forma interna, nos dejan su correo si es necesario o se contactan con nosotros, así que tengan buen día, una muy buena semana y el fin de semana disfruten mucho con su familia. Así que muchas gracias. Chao, Rubén. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Ignacio. Gracias por Chao, participar. gracias. Gracias a ustedes. Chao.